¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de estado de alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra hora favorita, vuestra hora preferida, la hora golfa de Carles Enric y su confirmado Moncloa, una sección que está haciendo temblar al gobierno de la Moncloa, a ese palacio donde todo iba viento en popa hasta que llegó el coronavirus y ahora, como viene relatando Carles Enric, cada medianoche, el lunes, miércoles y viernes, pues ahora lo que era un bálsamo de tranquilidad es una casa de nervios, una casa de traiciones y donde los juegos de poder están en su punto de máxima ebullición. ¿Qué tal se encuentra Carles Enric al otro lado del teléfono? Muy bien, hoy ha sido, como hemos comentado, iba a ser esta semana otro día intenso y todavía queda algún día intenso más. Es curioso, nos ha escrito muchísima gente pidiendo que ampliemos la sección de lunes a viernes, es decir, que sea también los martes y los jueves, porque hay gente ya, que así te lo hemos mostrado en emails que nos mandan a www.estadoalarmatv@gmail.com, pues que nos dice que no puede ya acostarse sin conocer las confidencias, las confesiones de Carles Enric sobre los secretos del Palacio de la Moncloa. ¿Te sorprende? Bueno, sí, es un poco sorprendente. Yo creo que esto no estaba en ningún guión pensado. ¿Por qué crees que confía más en su inconfundible voz, que es las ruedas de prensa farsa del presidente del gobierno y de los ministros? Porque ya ha generado toda una adicción, es el fenómeno fan de esta crisis del coronavirus y está poniendo a mucha gente nerviosa y en Twitter no para de crecer como la espuma y también no paran de crecer los ataques de la izquierda radical que ya incluso falsean campañas de crowdfunding en Patreon, ¿no? He visto algo de Antonio Maestre ahí por Twitter, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, eso sí que podríamos decir está en el guión. En el momento que alguien intenta explicar las cosas de una manera independiente, quien me haya leído sabe perfectamente que no tengo ningún problema en criticar a un partido o a otro. Lo único que hacemos es explicar las cosas, que luego la gente las interpreta de una manera o de otra. Ahí es la reflexión individual de cada persona, es decir, lo único que nosotros cogemos es la información que tenemos, como si fuera la metemos en un tamizador, la analizamos, la soltamos y a partir de ahí cada uno hace sus propias interpretaciones, no tiene tampoco ningún misterio más. Has pedido que cambiemos el calificativo a tu fuente de información dentro de la Moncloa. ¿Por qué razón y qué calificativo quieres que le pongamos, qué seudónimo? No, es un tema curioso, es decir, desde el primer día les sabía mal la expresión garganta profunda. Bueno, el throat del Watergate, bueno. Correcto, es decir, un poco porque parecía un poco más tradicional aquello que hemos comentado alguna vez, de que yo te dejo un sobre, te dejo no sé qué, y aquí estamos funcionando de otra manera. Estamos funcionando un poco, ellos comentaban que esto es como un equipo Zulú, en el sentido Zulú supongo muchos oyentes desconocen el idioma que hablan los Zulús, pero la palabra Zulú en su propio sentido quiere decir cielo o firmamento, en el sentido de estar por encima mirando las cosas y pudiendo, digamos, analizar las cosas de una manera de que estás siempre presente, digamos, pero muchas veces no se te ve. Y esa es un poco la cuestión de cómo se está trabajando estos temas. Hoy ha sido la sesión del Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado la prórroga del estado de alarma. Usted estaba muy expectante de lo que iba a hacer Ciudadanos, de lo que iba a hacer el PP, y ya las cartas están encima de la mesa.
¿Qué hay detrás de ese apoyo a Sánchez de Ciudadanos, de la señora Inés Arrimadas, que ha provocado un mare magnum dentro de Ciudadanos, provocando incluso la baja de nuestro amigo Juan Carlos Girauta, uno de los referentes morales e intelectuales de la militancia ciudadana, ¿no? Sí, ¿no? Y también de Carina Mejías, no hay que olvidarlo, que fue Correcto. La persona más importante en el Ayuntamiento de Barcelona en Ciudadanos y también había sido diputada. En principio lo que está claro es que esto es un cambio de cromos, es decir, a algunos partidos parece que el hecho de que haya más de 30.000 muertos y tasas de desempleo, no decimos la palabra paro porque sabemos que los ERTE según oficialmente no son paro, porque son desempleo por encima del 50%, parece que les importa poco y lo único que buscan es sus cargos, sus, digamos, acuerdos políticos y según parece, vamos a hacerlo así claramente, el gran objetivo aquí es Madrid. Es decir, no ha sentado muy bien, lo comentábamos anoche, no ha sentado muy bien la acción de los líderes populares en Madrid a Ciudadanos, que han quedado prácticamente en segundo lugar, por llamarlo de alguna manera. Y el pacto que se vislumbra entre líneas, que los socialistas querían que Ciudadanos los apoyara de cualquier forma, y el pacto puede ser algún movimiento en los próximos meses en Madrid para descabalgar bien a Ayuso, bien a Almeida. Ayuso tiene una ventaja, que como sabemos todos, al ser presidente de comunidad puede convocar elecciones en cualquier momento. Ahora mismo no en estado de alarma, obviamente, pero puede convocar elecciones, con lo cual parece claro que en una situación de esas Ciudadanos quedaría todavía más fuera de lugar. Almeida no, en las elecciones municipales no se pueden convocar, con lo cual ahí sí que es un riesgo más alto de que digamos, grupos políticos prefieren jugar a hacer política de salón en vez de preocuparse de la gente. Pero ¿es una especulación o es información? Es información. Porque claro, yo sé, cualquiera que haya seguido la actualidad de Ciudadanos y conozca a los implicados, todos sabemos que Ignacio Aguado va en sí a quitarle el puesto a Isabel Díaz Ayuso, que en la Comunidad de Madrid hay dos gobiernos paralelos, igual que en el Ayuntamiento de Madrid hay una coordinación perfecta y una amistad personal entre Almeida, que es un gran alcalde y así lo ha demostrado hasta que el coronavirus, y Begoña Villacís, se entienden a la maravilla. En el Palacio de Sol de la Comunidad de Madrid no hay prácticamente interlocución entre el gobierno de Ciudadanos y el gobierno del PP, más allá de la interlocución necesaria. Y no se fía ni Isabel Díaz Ayuso ni Ignacio Aguado de otro. De hecho, la política de comunicación de Ciudadanos respecto a Telemadrid, el PP le echa la culpa de que el desastre de la Madrid es culpa de Ciudadanos y que la tiene controlada José Pablo e Ignacio Aguado. Y Aguado dice lo contrario, ¿no? Que fue culpa de Cifuentes y del PP. ¿Ya se espera esa puñalada trapera entonces en Sol? Sí, en principio estamos hablando de un acuerdo entre partidos, es decir, un acuerdo entre partidos. Pensemos un poco cómo son los partidos en España. Los partidos en España funcionan por un orden jerárquico, es decir, aunque tú tengas una buena sintonía con tu interlocutor en pactos de gobierno, si las órdenes de partido son que hay que cambiarlo, se cambia. Es decir, aquí los actos individuales, los líderes políticos con capacidad de decisión individual, sabemos que es un escenario en España muy poco habitual. Es decir, habitualmente aquí la mayoría de cargos se deben al partido y si el partido les dice que hay que hacer una moción de censura porque vamos a hacer una actuación global en toda España, se va a hacer la moción de censura en cualquier lugar, sea un ayuntamiento, sea una comunidad autónoma. Y entra en lisa también la Junta de Andalucía, porque aquí Juan Marín, el presidente del gobierno, que ha pasado por un montón de partidos, ha sido paracaidista, ha quebrado algún negocio familiar como joyerías, es decir, este señor que tiene una ambición desmedida y que ha provocado que Canal Sur ahora esté en manos de socialistas, y él tenga, parece ser, mejor interlocución con Susana Díaz o con el PSOE que con Juanma Moreno, pues parece ser que hay un movimiento donde este señor de Sanlúcar de Barrameda, si no recuerdo mal, ansía ser presidente de la Junta de Andalucía. ¿Pero estamos locos o qué? Sí, no, pero aquí estamos un poco en la gran diferencia que hay en una comunidad autónoma y un ayuntamiento. En cualquier comunidad autónoma, en un momento dado, ahora mismo sabemos que no se pueden convocar elecciones en el estado de alarma, pero en un momento dado el presidente de la comunidad puede convocar elecciones perfectamente y legalmente. En un ayuntamiento no. Con lo cual, digamos, es como una protección adicional que alguno de los actuales presidentes podría optar si viera en peligro su cargo. Y está claro que en unas elecciones con los movimientos últimos del Partido de Ciudadanos parece evidente que sus resultados precisamente no van a ser los mismos que tenía. No, pero es que los sondeos son demoledores, pero ya si le metes
esa puesta a disposición de Inés Arrimadas de tender puentes con el gobierno de la mentira, con el gobierno del bulo, con el gobierno de la traición de Pedro Sánchez, yo creo que los resultados son aún peor. A ver qué dice Narciso Michavila de GAT3, pero vamos, tienen que estar ya cocinando esos resultados. Sí, no, una de las cosas que hacían es que no le extraña a nadie que en los próximos días salga alguna encuesta de estas curiosas, tipo Tezanos, no será la de Tezanos obviamente, Que pero de ese poco, estilo, ¿no? correcto, que ha sido un gran acierto, etcétera. A veces, y lo hemos comentado más de una vez, es decir, uno puede hacer análisis, puede estar más a favor, puede estar en contra, puede ser más rotundo, menos rotundo, pero lo que está claro es que las cosas son como son, y solo dándose un paseo, ya no te hablo por redes, sino incluso por cosas obvias, lo que hemos comentado al principio de bajas en el propio Partido de Ciudadanos de Girauta o de Karina Mejías. Es decir, hay algo que chirría, es decir, no parece una acción muy lógica. Ten en cuenta que Ciudadanos también parecía que iba a caer por el precipicio, o sea que a lo mejor visto desde la perspectiva de Ciudadanos les sirve para tener en algunos lugares 3 años más de sueldo, pero no parece que el futuro vaya mucho más allá. Porque claro, Ciudadanos aquí, la estrategia está clara, la estrategia de marca Espejo, este representante catalán de Ciudadanos, que es el que susurra al oído de Inés Arrimadas, el que siempre está enfrentado con Juan Carlos Giranta, que siempre ha sido la contundente, la dura, que siempre a mí me ha gustado más de Ciudadanos, ese partido que ha luchado contra el independentismo y el nacionalismo y que está abocado con este movimiento, según dicen algunos de sus militantes, a la desaparición, y algunos de los que fueron santo y seña. Pero ellos dicen, en la actual dirección de Ciudadanos, que piensan atraerse al votante moderado del PSOE, pero es que yo tengo la sensación, Carles, que ese votante moderado del PSOE que reniega de Sánchez, que se siente más vinculado con Felipe González, con Corcuera, ese votante socialista que no tiene ahora ni para comer, ese votante ya está más cerca de Vox que de Ciudadanos, yo creo, ¿eh? Sí, es algo que hemos dicho muchas veces y se vio en el caso de Andalucía, en las elecciones autonómicas, es decir, los trasvases de votos, no dejamos de hablar de partidos, digamos, populistas, dicho con todo el respeto, ¿eh? Es decir, el trasvase de votos de muchos socialistas se fue a Vox sin ningún género de dudas, y en una situación como esta, al final lo que acaba mandando el voto no es tanto la ideología política, que uno puede tener más o menos, sino la realidad del día a día, y que implica un ERTE y llega a lo mejor una semana intentando contactar con el SEPE, por poner un ejemplo, es bastante evidente que le va a costar mucho volver a recuperar la confianza con el Partido Socialista, ya no hablamos con Podemos, es decir, con el partido de gobierno. Y viendo también tal como está dando la oposición, el PP no parece que esté precisamente sumando muchos nuevos votantes con sus actuaciones, que a veces un poco despistan por ser claro, un poco porque delicado. Hoy quedarse a mitad de camino, en tierra de nadie, recibir ataques de la derecha mediática, de la izquierda mediática por parte de la abstención de Pablo Casado. Yo ayer recibí la llamada de una antigua dirigente del Partido Popular, al más alto nivel, con la cual tengo muy buena relación, me decía que Pablo tenía que hacer o votar sí o votar no, pero quedarte en medio de esta España polarizada era un error. ¿Tú crees que ya deja el PP a Vox toda la derecha, toda la rebelión cívica, porque ya Santi está animando a lanzar, a llenar esas carreteras de banderas de España? La política del PP realmente despista mucho, es decir, parecía evidente, y esto es un análisis puro y duro, parecía evidente que con el movimiento de Ciudadanos se lo habían puesto fácil al PP, era votar que no, y no tenía tampoco que dar ninguna explicación, no significaba ningún riesgo, con lo cual el hecho de que se haya abstenido, por mucho que haya habido presiones y cambios de última hora como Feijóo y algún otro varón, no acaba de entenderse cuál ha sido el sentido, excepto que sea un poco intentar separarse de Vox, pero tampoco parece en este momento, es una interpretación demasiado política para una situación demasiado excepcional, y a veces sí que estamos viendo de que muchos políticos todavía no son conscientes de en qué situación estamos, es decir, ya no hablamos tanto de los 30.000, 40.000 o los muertos que sean, sino de que estamos hablando de datos brutales. Hoy ha salido el dato, por ejemplo, del descenso del turismo, que era un 64% en marzo, que hubo medio mes, o sea, imagínense, en principio era un mes que iba positivamente, porque la segunda quincena se cayó entero, con lo cual la caída en abril seguramente será del 90 y pico al 100%, en mayo 3/4 de lo mismo.
y la gente realmente, quien esté siguiendo el tema, por ejemplo, del SEPE, se está dando cuenta de que hay mucha gente que sigue sin cobrar y seguirá el mes que viene sin cobrar. Es un despropósito y los políticos a veces parece que vivan en su mundo y no se preocupen por nada, que es un poco el tema espectacular. Claro, en el posicionamiento de Feijóo ha habido incluso un cambio, ¿no? Porque el lunes Feijóo decía que no iba a apoyar la prórroga. Pablo Casado también decía que a día de hoy tampoco. O sea, ¿qué ha pasado ahí entre bambalinas en Génova? ¿Qué presiones han recibido? Desconocido totalmente, pero desconocido aparte, poco fácil de interpretar. Igual que otras veces podemos aventurar alguna aplicación o algo, en este caso realmente desconocemos qué tipo de, no sé si la palabra expresión o lo que sea, puede haberse producido para que haya habido este cambio que es tan, quizá menos sorprendente puede ser que el de Ciudadanos, pues no deja haber pasado de moverse de las abstenciones, no, pero ha estado en contra, mientras Ciudadanos ha pasado al sí, pero realmente es sorprendente que el principal partido de la oposición se dedique a no hacer oposición en el fondo y vamos, es que llevamos ya diversos estados de alarma y hoy recordemos que Sáenz ha propuesto o ha insinuado que todavía quiere 6 semanas más, es decir, que nos estamos yendo prácticamente a julio. Ya, es curioso. ¿Y cómo van las cosas dentro del Palacio de la Moncloa? ¿Hay más tranquilidad después de esta prórroga de estado de alarma? ¿Ganan varios días más? No, y hay una cosa muy importante que ha pasado un poco desapercibido ayer, es decir, si nos fijamos en esta semana que vamos a decir que iba a ser muy intensa, ayer prácticamente no hubo ninguna, no sé si es la palabra correcta, ninguna carga contra el gobierno, sino todo se centralizó en Inés Arrimadas y Ciudadanos, es decir, Ciudadanos, aparte de meterse, digamos, dentro de la vorágine, para entendernos, ha funcionado como un muro de contención en las críticas contra el gobierno. Hoy prácticamente los titulares son sobre Ciudadanos más que sobre el gobierno, con lo cual eso, quieras o no, genera una balsa de tranquilidad importante para estos días. Pero sobre todo ahora el relato de Moncloa es echarle, a pesar de que han conseguido la abstención del PP, echarle también la culpa al PP. Es increíble. Sí, pero es que se han de cosas de relatos. Cuando necesitas crear historias tienes que intentar montar un hilo como sea para intentar justificarlo. Ahora lo que es cierto es que el apoyo de Ciudadanos refuerza un poco o bastante el gobierno actual y veremos los próximos días y las próximas semanas hasta dónde va a llegar y hasta dónde no llegar. Recordemos que cualquier pacto que se haya hecho no puede acometerse hasta pasado el estado de alarma, con lo cual son unos días, mínimo 15, que la situación tiene que aguantarse sin poder dar ningún paso hacia adelante ni hacia el lado. ¿Le auguras un futuro negro a Inés Arrimadas o le auguras que pueda, si desaparece Ciudadanos, acabar en otro partido? No sé. Yo personalmente, conociéndola del tema de Cataluña, donde todos debemos recordar, y es algo que defendieron de una forma un poco sorprendente, ganó unas elecciones y no presentó ni un miserable propuesta de gobierno, o sea, no tuvo ni la capacidad suficiente para enfrentarse a la realidad. Yo creo que acabará en otro partido. Es una persona que seguramente es una persona que solo sabe vivir de política, que realmente por mucho que expliquen sus batallitas no había hecho nada en la vida antes de la política y bueno, y es alguien que vive cómoda, vive bien. ¿Y para qué cambiarse de empleo? Esto es como si uno es presentador de televisión y le pagan bien, ¿para qué se va a cambiar de empleo y hacer otra cosa? Es algo que a veces tenemos que valorar de los políticos, que tienen una vida suficientemente tranquila como para plantearse ahora hacer otro tipo de trabajo. Pues claro, su movimiento de dejar el Parlamento de Cataluña siendo la más votada y sin plantear una opción de gobierno, dejó Lorena Roldán, que no le llega todavía ni a la suela ni a esa arrimada en cuanto ni a telegenia ni a potencia en el discurso y tal y cual. Y claro, eso molestó mucho y quebró la confianza con Juan Carlos Girauta. Albert Rivera se sintió muy presionado a la hora de tomar esa decisión. Es decir, que Inés fuese a Madrid no fue una decisión de Albert Rivera ni de Juan Carlos Girauta. Fue una decisión de Inés Arrimadas tras meses insistiendo en que por motivos estrictamente personales, que también tiene derecho a dejarla donde la acosan y tal y cual, pues quería vivir más tranquila con su marido y en Madrid y quería desarrollar y dar el salto a la gran liga de la política nacional, olvidándose de esos catalanes
que la habían votado y que ahora Ciudadanos pues está muy huérfano en Cataluña. ¿A ti te consta esa quiebra de confianza de Albert Rivera y Juan Carlos Girauta? Sí, no, ya a mí lo que comentas de Cataluña no es que me conste, sino que es un hecho notorio que los resultados en las elecciones pueden ser tan negativos para Ciudadanos que no le extraña a uno que no se presente como partido y que vaya dentro de otro partido. Vale. Y es muy triste que un partido que ha ganado unas elecciones, a las siguientes elecciones, deba ir dentro de otro partido por la mala perspectiva que tiene. Pero como has comentado, la perspectiva de Lorena Roldán, no sé si la palabra nefasta es suficientemente deprimente o incluso hay que buscar algún adjetivo peor. Pero bueno, esta es la de la diada, ¿no? Que tuvo una diada, ¿no? Y posó con correcto, la que estaba presionada y tuvo que ir con la barretina y con la banderita. Pero es que Ciudadanos, lo de la veleta naranja, mira que hay líderes ahí, diputados, como mi amigo Guillermo de Málaga, un montón de gente que se lo merece, Jordi Cañas, que colabora en este programa, la propia Inés tiene mucho valor, pero cuando das un dazo, cuando pasas de ser el ariete con el PP en una lista, una suerte de lista en el País Vasco, ¿no?, por ponerla ahí en Galicia, a ser el aliado estratégico de Pedro Sánchez después de saber que ha provocado su negligencia más muertos de los que deberíamos haber tenido, la negligencia del gobierno de Sánchez por coronavirus, es que desconcierta a todo su electorado, porque hay que recordar que Albert Rivera y Ciudadanos consiguió su mejor resultado de la historia, que ha sido en el sorpaso al PP con el no es no a Sánchez. Y cuando ellos cambian de estrategia en las segundas elecciones y tienden la mano a Sánchez por las presiones del IBEX o lo que quieran ellos contar, ahí es cuando ya se desploman. Cuando hay un viraje, y Ciudadanos nunca ha entendido que los virajes, no los espectadores, los españoles no los entienden. Es decir, en política la incoherencia se paga. Y veo a PP, a Pablo ahora, teniendo ciertos titubeos, y al único que tiene una solidez en la derecha y una contundencia y un mensaje claro es a Santiago Abascal. Y eso está calando en la opinión pública. Sí, es lo único que hemos comentado alguna vez y yo creo que es bastante evidente. Si Vox consigue moderar su lenguaje, puede coger mucho tema del PP. Y es algo que yo escribí hace un par de años y yo creo que sería una línea por la que podrían sumar muchos puntos. Claro. Y preguntarte, ¿ha sorprendido esa estampa idílica de Carmen Calvo, de la desaparecida Carmen Calvo en el Congreso, no sé, como si estuviese en el sofá de su casa ahí tapadita en el Congreso de los Diputados, cuando hay gente que lo está pasando mal y que no tiene dinero ni para la calefacción? ¿Ha gustado esa foto a Moncloa? No, es que ha sido una situación, y me sabe mal porque, a ver, estamos hablando de una persona que efectivamente parece que sigue enferma, ha sido una situación espéntica. Es decir, es de esas situaciones que yo incluso he puesto un tweet y simplemente he puesto una frase, el gobierno. Es que son fotos que hablan más que cualquier escrito, cualquier palabra, cualquier opinión. Es decir, no tiene más vuelta de hoja. Es decir, a veces cuando te dicen analízame esto, perfílame esto, dime alguna cosa sobre esto, te das cuenta de que una imagen vale más que 1000 palabras y esa imagen realmente algunos creemos que no ha sido muy adecuada. Pues Carles, muy interesante lo que has contado hoy. Vamos a dejar algo para el viernes, pues ¿vienen días también frenéticos o movidos o ya habrá tranquilidad? Sí, piensa que hoy en Moncloa ha sido un día bastante, entre comillas, inhábil, pues había el pleno y entonces ha sido un día de poca dedicación, para entendernos. A partir de esta tarde, y sobre todo a partir de mañana, el tema se va a centrar mucho más en perfilar los acuerdos que ya ha habido y seguramente veremos alguna sorpresa adicional estos días. Me gustaría que te dirigiese durante 30 segundos a esos espectadores que te siguen con fruición cada día a las 12 de la noche, o sea, que tienen que trabajar probablemente al día siguiente, y que les trasladase su mensaje, porque luego nos encontramos con el buzón de entrada del Gmail completamente lleno y no sabemos cómo afrontar toda esa pasión. Entonces, no sé si quieres dirigirle algún mensaje de agradecimiento o de apoyo o de lo que tú quieras. No, mira, una cosa que llevo repitiendo desde hace días, es decir, primero, la absoluta tranquilidad. Es decir, esto no deja de ser una situación complicada en general. No, yo creo que nadie lo puede negar. Es una situación seguramente para muchas personas única, excepcional, que nunca han vivido algo así.
Es decir, conocemos todos gente que le cuesta dormir, sobre todo los primeros días, gente que está muy nerviosa, gente que se plantea de aquí 2 meses y no sabe qué va a hacer. Vamos, todas estas historias que supongo hemos escuchado. Entonces, lo que siempre decimos nosotros que al final cada uno debe interpretar la situación como pueda gestionarla o no pueda gestionarla. Nosotros explicamos datos, a partir de ahí uno puede pensar me va a ir mejor, me va a ir peor, la situación general es la que es. Tampoco yo creo que sea positivo ir engañando a nadie diciendo que vamos a salir en una V como llevaban meses diciendo, que creo que es evidente que nadie se lo cree a estas alturas. Claro. Y a partir de ahí es valorar si uno tiene memoria o no tiene memoria cuando toquen las próximas elecciones o cuando toque la próxima vez que le toque hacer cualquier actividad, digamos, pública. Es decir, sí que es un momento, yo creo que la gente debe comprometerse. Yo no soy nadie para decirlo, es decir, a algunos no nos gusta tampoco mucho esto, pero bueno, hemos pensado que es un momento donde hay que hacer las cosas y decir las cosas con claridad. Y es un poco lo que sí que ya hemos visto repetidamente, es decir, no sé si la palabra es que no pasamos ignorados, porque eso no sé si es bueno o malo, pero cuando ves que se te echan en avalancha, por un lado los matones de la ultraizquierda, ayer no llegan ni a nivel de matones, los de Ciudadanos, es decir, los descerebrados de Ciudadanos, etcétera, simplemente por explicar las cosas como son, te das cuenta de que hay una falta a veces de democracia en este país que es preocupante. Y eso sí que debería hacernos reflexionar sobre si en esta situación todos podemos evolucionar lo suficiente para pensar en hacer un país mejor en el futuro y que esto sirva para que todos podamos mejorar un poco, porque realmente lo que te das cuenta es que de las crisis se tiene que salir más fuerte, pero también se tiene que llegar, y es una expresión muy dura, se tiene que llegar llorado. Y lo que nos hemos dado cuenta es que mucha gente no es todavía consciente de dónde estamos, y mucha gente estas semanas está sufriendo porque en su vida ha tenido una situación complicada. Lo cual es muchísimas gracias. Quiere decir que el país ha ido funcionando bien. Muchísimas gracias, Enric, por ese llamamiento y de tranquilidad. Yo creo que no vamos a salir más fuertes, vamos a salir más divididos, con más odios, con más rencillas internas y con ese ambiente preguerra civilista que siempre al PSOE le ha gustado inculcar cuando ha movido los restos de Franco, cuando ha hecho determinadas iniciativas, alentar manifestaciones feministas que solo buscaban el enfrentamiento del hombre con la mujer, e incluso el enfrentamiento entre las mujeres. Por lo tanto, yo no soy tan optimista. Sí, pero yo te hago un inciso rápido, Javier, que yo creo que es importante. Es decir, al final lo que te das cuenta es que la gente realmente no es tan tonta como podemos pensar. En general me refiero, que al final la gente responde. En situaciones adversas sí que hay un momento de crisis, de no saber qué hacer, etcétera, etcétera, pero al final te das cuenta de que cada uno se le pone en su lugar. Y esto lo vemos muchas veces, por ejemplo, en las redes, que es un mundo muy muy curioso, pero podemos ver allí perfectamente en las redes donde han perdido totalmente el control, que cualquier persona que haya empezado ahora a trabajar las redes o a moverse se da cuenta del tono de uno y del tono de otro. Yo no digo que seamos más constructivos o menos, pero te das cuenta de que el matonismo, por llamarle como se tiene que llamar, es el que ha ido circulando estos meses, estos años sin ningún problema en España. Yo creo que mucha gente está cansada ya de ese nivel. Yo he optado ya, Carles, como estrategia, no estrategia, sino como convicción de que yo ya no voy a entrar al trapo de matones. Correcto, sí, al matón hay que ignorarlo. Porque es que no tiene sentido ponerte a debatir con gente que solo busca el enfrentamiento a la división y que desata su ira irracional en cada tuit, tergiversando informaciones, descontextualizando y aplicando un doble rasero que no es. Entonces, no, y la libertad al final, Javier, y esto yo creo que todo el mundo debe tenerlo claro, es poder elegir lo que quieres ver. Es decir, si alguien dice o pienso o alguien piensa que decimos tonterías, oiga, pues no nos escuchen, es que tampoco tiene ningún misterio, es decir, y ese es el problema de la democracia, que no solo quieren escucharte, sino quieren que digas lo que ellos quieren oír. Y yo creo que ahí es donde creo que vamos a dar un importante salto en las próximas semanas, meses, etcétera, en la mentalidad de la gente que se va a dar cuenta y va a poner a cada uno en su sitio. Pues muchas gracias, Carles, por tu tiempo y nos vemos el viernes. Guárdanos alguna exclusiva y no revientes todas en Twitter. Intentaremos. Es broma, hombre. Muy bien. Que Twitter ya sabe que ni paga ni aparte censura, o sea que aquí no te censuramos ni un comentario. Muchas gracias a los espectadores por estar ahí. Nos vemos el viernes en la hora golfa de Enric
y mañana más. Recordéis que podéis, perdonad, apuntar a la familia de Patreon con una simple ayuda de 2 euros al mes, colaborar y también ayudar a Enric con los precisos mapas que tiene. Un abrazo fuerte y nos vemos el viernes. Un abrazo, Javier, hasta el viernes. Adiós. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.